Muy buenas noches, amados hermanos. Siempre para mí un gozo y una alegría poder compartirles el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a cada uno de ustedes. Y en esta noche, de una manera muy especial, siempre noche de oración, noche de misiones, nosotros poder mirar en las Sagradas Escrituras muchas enseñanzas acerca de esta comisión que nuestro Señor Jesucristo dejó a su iglesia. Y queremos nosotros en esta oportunidad mostrar justamente de que el énfasis del trabajo misionero casi no es fuerte en los evangelios. Por otro lado, más bien notamos que el énfasis es la misión de Cristo, pero solamente a los judíos y no al mundo gentil. Por eso es que en Romanos 15, versículo 8, Pablo expresa esto, ¿no? Dice que Cristo se hizo siervo de la circuncisión para demostrar la verdad de Dios. Y allí está justamente esto, y de ahí nosotros podemos ampliar un poquito algunos versículos bíblicos con respecto a ello, de una manera directa con nuestro Señor Jesús. Fíjense en Juan capítulo 4, verso 22, Jesús le dice a la mujer samaritana en su encuentro allí en el pozo de agua, y le dice: la salvación viene a los judíos. Bien, señalando justamente este énfasis en primer orden. Luego en Mateo 15, verso 24, en su encuentro con otra mujer, y es la mujer cananea, le dice a ella que no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Nuevamente denotando ese énfasis directo justamente al pueblo judío y no al gentil. Y mucho más si remarcamos lo que encontramos nosotros en el Evangelio también según Mateo, en el capítulo 10, versículos 5 y 6, Jesús estaba dándole instrucciones pues a sus discípulos, y una de las instrucciones que les dice a cada uno de ellos es: por camino de gentiles, entonces no vayáis, no vayáis por ahí. Entonces, poniendo justamente ese énfasis primero en el pueblo judío. Ahora, como Mesías, como el ungido de Dios, por supuesto, eso era totalmente correcto. Y él tenía que trabajar, por supuesto, primero con los judíos. Y sin embargo, aunque nuestro Señor Jesús hizo muchos milagros y muchas señales allí, no logró el arrepentimiento de la nación de Israel. Fíjense en Mateo 11, versículos 20 al 24, Jesús pronunció las ayes de las ciudades impenitentes, ¿no? Y este pasaje es muy especial, es muy importante, porque comienza a marcar un cambio de nuestro Señor Jesucristo en su relación con respecto a Israel. Y aquí en el Evangelio según Mateo, nuestro Señor Jesucristo registra 3 parábolas en las que Él abiertamente rechaza justamente al pueblo de Israel y le dijo que el reino sería dado a otros. Fíjense allí en Mateo 21, 28 al 45, en Mateo 21, nosotros vamos a encontrar esto de una manera muy clara, muy precisa. Mateo 21, versículos 28, allí con la parábola de los 2 hijos y la parábola de los labradores malvados. Entonces aquí encontramos de una manera ya muy directa también acerca de este cambio que comienza a surgir. Y allí en los versículos, sobre todo en el Mateo 21, versículo 31 y 32, nos señala lo siguiente la palabra de nuestro Dios, diciéndoles así: ¿cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Verso 31.
Dijeron ellos: el primero. Jesús le dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de ustedes al reino de Dios, porque vino a ustedes Juan en camino de justicia y no le creísteis a él. En cambio, los publicanos y las rameras le creyeron, pero a ustedes, aunque visteis esto, no os arrepentisteis después para creerle. Y comienza a marcar un cambio en esta relación de nuestro Señor Jesús con el pueblo de Israel. Ahora, en el verso, en la segunda parábola de los labradores malvados, nosotros encontramos en el verso 43 y hasta el 45 diciendo lo siguiente: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de ustedes y será dado a gente que produzca los frutos de él. El que caiga sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella caiga será desmenuzado. Al oír sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, ¿no? Entonces, allí estamos encontrando todo este meollo del asunto que estamos tratando aquí, ¿no? Entonces, vamos viendo algo muy importante, muy interesante con respecto a esto. Y por eso es que es importante que nosotros también pensemos y meditemos entonces cómo comienza justamente esta obra de nuestro Señor Jesucristo, ya con ese pensamiento de no solamente al pueblo judío, sino también al mundo gentil. Y para eso es importante que nosotros veamos el propósito, sobre todo, de la encarnación. No vamos a entrar al asunto teológico con respecto a esto, pero vamos a señalar estos propósitos. Número 1, por ejemplo, encontramos que nuestro Señor Jesucristo se encarnó para revelar a Dios el Padre, ¿no? Entonces, eso lo encontramos en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, verso 14 y 18. Dice así la palabra del Señor ahí: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Verso 18: a Dios nadie lo ha visto jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Así en que aquí tenemos entonces que uno de los propósitos de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo fue para revelar al Dios Padre, a Jehová de los ejércitos. Pero también otro propósito de la encarnación de nuestro Señor Jesús fue para destruir justamente al enemigo de nuestro Dios, al enemigo de la iglesia, el diablo. Dice, vamos a ir ahí a Primera de Juan, capítulo 3, verso 8, ¿no? Primera de Juan 3, versículo 8, dice así la palabra del Señor: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, ¿no? Entonces, ahí está el propósito, por supuesto, para qué vino nuestro Señor Jesucristo y se encarnó aquí para vivir en este mundo. Por supuesto, también tenemos el libro de los Hebreos en el capítulo 2, versículo 14 y 15. Dice así: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Miren, estimados hermanos, muy interesante aquí justamente saber esto y el propósito por el cual vino nuestro Señor Jesús justamente a este mundo. Y por eso es importante esta doctrina de la encarnación, ¿no? Y aquí, por supuesto, estamos viendo que ya hay referencias que no solamente al pueblo judío va este asunto, sino también a todos, ¿no? Ahora, también el propósito ya más, de una manera más enfática,
el propósito de la encarnación es para salvar al mundo y no solo a los judíos. Y uno de los pasajes más importantes que nosotros tenemos, por supuesto, y muy conocido, es en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice así la palabra de nuestro Señor. Juan 3, 16. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Todo el mundo. Ya no nos está señalando aquí prácticamente, por supuesto, de una manera enfática solamente al pueblo judío. Entonces, todos estos versículos que nosotros estamos mirando aquí para revelar al Dios Padre, para destruir al enemigo y para salvar al mundo, no solamente a los judíos, sino a todos, ¿no? A todos los seres humanos. En Primera de Juan, capítulo 4, versículo 14, dice ahí la palabra del Señor lo siguiente: y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. El Salvador del mundo, ¿no? Entonces ya encontramos este énfasis, por supuesto, ya más marcado justamente en la palabra de nuestro Dios. Y vamos a ir a otro versículo en la segunda carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 5. En el capítulo 5, versículos 14 y 15, dice lo siguiente: el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y él por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, nuevamente, este énfasis, por supuesto, de nuestro Señor Jesucristo con respecto a esto, ¿no? En Juan capítulo 12, Juan, en el Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículo 32, dice la palabra del Señor lo siguiente: y yo, cuando sea levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Palabras de nuestro Señor Jesús, y está dirigido a todo el mundo. Entonces, este fue justamente el propósito de la encarnación. Muy bien, el próximo miércoles nosotros vamos a estar viendo justamente un poco más acerca de esto y para qué sirve también este trabajo de encarnarnos nosotros como en el trabajo misionero y poder ir a las diferentes naciones para predicar el evangelio donde todavía no ha sido alcanzada mucha gente para Cristo. Que Dios les bendiga, estimados hermanos, en el nombre precioso de Jesucristo, nuestro amado Redentor y Salvador. Amén.